Sé cómo tiene que sonar la música de acción. En cuanto oigo instrumentos de metal y sube el volumen, es hora de entrar en combate. Parecía una película muy para hombres, y mi ambición era que fuese romántica. Si eres guitarrista, te parece el santo grial de los fragmentos de guitarra. El tema de James Bond es excepcional. El último emperador era como una ópera dramática chino-italiana. Las películas chinas de artes marciales tienen más que ver con la música que con las artes marciales. Lo bueno de Edith Frank como figura heroica es que nos representa a todos. Con el paso del tiempo en todas las culturas, el concepto de heroísmo ha ido cambiando. Y la música que acompaña a los héroes en sus hazañas ha evolucionado también. A los héroes se les ha asociado tradicionalmente temas grandiosos, como el que compuso Corin Gold para Robin Hood, con muchos metales y mucha percusión. Esa era la norma en la época dorada de las bandas sonoras. Oías un tema con enjundia y aparecía el héroe, y sabías que era el héroe. La música para los personajes heroicos es importante porque te dice si debes interpretar la película como realidad o como fantasía. James Bond mata a un montón de gente, pero sabemos que es como un cómic y que debe tomarse como algo divertido. En una película como Ran, la música es como la de Mahler, muy trágica, y muestra las consecuencias de la violencia y lo terrible que es que muera la gente. En el caso de Gladiator, Hans Zimmer se centró intencionadamente en la parte espiritual del personaje. Lo impactante de esa banda sonora es que la música que recuerdas es la música que corresponde al interior del héroe, al lado espiritual del héroe. Y creo que eso es una nueva moda que probablemente perdure. Cuando se trata de la historia de un personaje real, de un acontecimiento real, hay que procurar que la música no la lleve a la ficción hasta el punto de que resulte demasiado tendenciosa o se aparte demasiado de los hechos reales. La música en esos casos debe tratar de captar las emociones del personaje real y quizá arrojar cierta luz para que podamos entender cuál era su situación y cómo se situaba en el contexto de la historia. Pero con cuidado de que no resulte una especie de cómic ni demasiado extravagante. Extravagancia era la cualidad que se buscaba para el superagente James Bond. Para la primera aparición de Bond en Agente 007 contra el Dr. No, los productores recurrieron a Monty Norman, compositor muy célebre por sus musicales de teatro, para que crease el tema. El tema de James Bond tiene una historia muy interesante. Proviene del teatro, de una melodía de la obra A House for Mr. Bisbas. La recuperé y recuerdo que la cantaba un personaje hindú acompañado por un sitar y decía tal que: I was born with this unlucky sneeze, and what is worse, I came into the world the wrong way round. Y pensé, de aquí se puede sacar algo. Dividí las notas y claro, se convirtió en algo como... Tiene un tono misterioso, vibrante y casi implacable. Al escucharlo después, cuando lo interpreta ya toda la orquesta, transmite, por así decirlo, las cualidades más heroicas de James Bond, del personaje de James Bond. Y por supuesto se utiliza así a menudo en las películas. Grabamos el tema de James Bond solo una vez.
La siguiente vez que John Barry y yo lo oímos fue en el cine, viendo la película del Doctor No. Yo no asistí al estreno y creo que John Barry tampoco asistió. Me sorprendió oírlo una y otra vez a lo largo de toda la película, porque pensaba que solo iba a aparecer durante los créditos principales y quizá al final de la película. Creo que la orquestación de John Barry es la idónea para el tema de James Bond. No tuvimos ningún problema, porque ambos estábamos en la misma onda. Ambos conocíamos los sonidos de las grandes orquestas y yo había cantado con grandes orquestas, tanto en grupo como en solitario, antes de hacerme compositor. Así que todos esos tonos y sonidos eran justo lo que yo quería, y como ya he dicho, hizo una labor magnífica. En vez de tocarlo con punteo simple, tal que así, lo planteamos más bien así. Para darle un poco más de apremio, y así es como se consigue esa especie de sonido metálico y contundente. También influyó la técnica de grabación que se utilizaba, de micrófonos abiertos. No había entonces lo de las 24 pistas, así que parte del sonido de esta guitarra y del amplificador fue captado por los micrófonos de otras secciones, junto con ambientes del estudio, lo cual confirió a la grabación cierto carácter que ahora es difícil de recrear. La primera vez que sonó el tema dentro de la película fue cuando se revelaba por fin la identidad de Bond. Creo que esa primera vez que nos presentan a James Bond resume y condensa toda la leyenda de James Bond. Estamos en un suntuoso casino. Las mujeres llevan unos vestidos preciosos y los hombres van todos de smoking. Vemos las manos de Bond, aunque no sabemos quién es. Entonces se ve a una mujer encantadora frente a él. Obviamente están flirteando, y entonces él enciende un cigarrillo y vemos el rostro de James Bond, y dice... Bond. James Bond. Mr. Bond, I suppose you wouldn't care to, raise the limit? I have no objections. Creo que en ese momento cuajó toda la magia de Bond. Sean Connery se convirtió en una estrella en ese instante. La música se identificaba con él, de ahí en adelante, y la industria Bond se puso en marcha. No llegué a conocer a Monty. Es una lástima porque quería darle las gracias. Es uno de los mejores temas de película, en mi opinión. Han trabajado muchos compositores en las películas de Bond, pero las 11 bandas sonoras de John Barry se consideran ya clásicos, y David Arnold está siguiendo sus pasos. Estaba encantado de poder hacer la banda sonora de una película de Bond. Forma parte de nuestra historia, una parte importante de la historia de Gran Bretaña, de nuestra historia cinematográfica. También el hecho de que es algo que nos resulta muy cotidiano. Cada vez que hay un acontecimiento importante en el calendario, ponen una película de Bond. Pensar que vas a formar parte de eso es genial. Dave era idóneo porque es un gran admirador y amigo de John Barry. Y por eso respeta al hombre y su enfoque de los temas. Porque aunque su música estuvo muy de moda, ha perdurado con el tiempo, dado que no se basaba simplemente en elementos puntuales del momento, sino que en su esencia hay algo muy fuerte que no depende de ningún tipo de estilo o coyuntural. No sé si El Mañana Nunca Muere fue un homenaje a John Barry. Pero igual que el James Bond de Pierce Brosnan había aprendido de la experiencia de ver las demás versiones, a la hora de componer la banda sonora para una película de James Bond, yo había aprendido del hecho de escuchar las otras 17 bandas sonoras de películas de Bond antes de hacer una. Y para mí, John ha sido siempre una referencia inestimable. Yo tiendo a componer melódicamente en todo caso, y creo que John trabaja de forma parecida. Yo también compongo temáticamente. Me gusta que haya música, no solo efectos de orquestación.
Él trabaja mucho con trompas y flautas, creando sonidos como subacuáticos, algo como pequeñas combinaciones de trombones y trompetas que dan un sonido muy al estilo Bond, colocadas en el sitio adecuado. En el Mañana Nunca Muere pensé, en el primer tercio de película voy a meter música típica de película Bond. Voy a introducir bucles, ritmos ligeros, secuencias y demás. Para la parte alemana, música electrónica y música más internacional en el último tercio, cuando va a China. Para la persecución en el coche alemán, Arnold trabajó con Alex Gifford, del grupo de Propeller Heads. Habían colaborado anteriormente en el disco de Arnold, Shaken and Stirred, una nueva versión de las canciones de Bond interpretada por artistas contemporáneos. Lo bueno de utilizar electrónica, baterías y percusión en una banda sonora, sobre todo en escenas de acción donde hay tanto sonido con el que competir, es que puedes darle la energía que quiera el director. Es como si tuvieras que mantenerlo y mantenerlo y mantenerlo. No puedes parar una vez que has empezado uno de esos fragmentos. Si permites que decaiga solo un minuto, parece que toda la secuencia se desinfla. En ocasiones, cuando trabajas solo de forma orquestal, el sonido de la orquesta puede llenar mucho espacio, pero si lo haces electrónicamente, sabes que puedes mantener el nivel de energía sin tener necesariamente que resolver todos los problemas musicalmente. Puedes resolverlos rítmicamente. En eso Alex Gifford es un experto. Es genial con los elementos de percusión y los ritmos y los bucles, y le gusta la música de John Barry, le gusta la música Bond y le gustan las bandas sonoras. Centró su trabajo en la línea que marcaba el bajo. Yo conseguí que encajara de un modo u otro con todos los cambios y quedó a la medida. Después añadimos una sección rítmica al estilo de Superfly. En esa secuencia yo quería evitar el tema de James Bond a la guitarra durante bastante tiempo, porque en ella ocurren muchas cosas. Cuando las ruedas se vuelven a inflar, o cuando se da cuenta de que puede conducir el coche, o cuando el misil atraviesa la ventanilla. Había muchos momentos en los que podías meter el tema Bond. Pero la secuencia es tan larga que si lo haces acabas en un callejón sin salida. Así que decidí guardarlo para cuando el cable de acero se levanta delante del BMW. Reminder, unsafe driving will void warranty. Si eres guitarrista y yo también lo soy, te parece el santo grial de los fragmentos de guitarra. Bueno, ese era sin duda uno de los incentivos de ese trabajo. Cuando estaba haciendo esa secuencia pensé, voy a aprovechar esta oportunidad. Pensé, quizá quiera meterlo aquí, y le daba vueltas al asunto. Entonces dijo Alex, ¿sabes? Me gustaría mucho. Y yo le dije, adelante, y le permití hacerlo. En ese momento estábamos trabajando en mi casa, en Bath, en una sala bastante pequeña, como un dormitorio, y daba una sensación muy rara estar ahí con la guitarra, pensando que iba a escucharse en los mejores cines de todo el mundo y que esa melodía épica con toda su historia la estaba tocando yo en mi dormitorio. Yo la interpreté en El mundo nunca es suficiente y ahora no me importa, pero en ese momento pensaba, oh, por favor, quiero tocarla yo, pero ha hecho un trabajo estupendo. Así que decidí, no, dejaré que él forme parte de la historia. Otro héroe que pasó a la historia del cine fue Rocky, y la música de Bill Conti reflejaba el paso del boxeador de fracasado oprimido a héroe triunfante, con el sonido de las trompetas recordando las bandas sonoras de los clásicos de acción. Sin la banda sonora, no creo que Rocky hubiera tenido tanto éxito. No creo que estuviésemos aquí hablando de la película, de no ser por su música.
Sé cómo tiene que sonar la música de acción. Hay algo en tu acervo cultural que apunta en esa dirección, pero tiene que llegarme. Tiene que decirme, ¿cómo te sentirías antes de la gran pelea? Bueno, un tipo tan delgaducho como yo no se mete en muchas peleas. Pero si fuera el caso, eso es lo que yo oiría. Cuando empecé a trabajar en la película, grababa muchos ensayos en 8 milímetros y luego lo reproducía con música de Beethoven para que lo oyera Bill. Le decía que ese era el tipo de música que quería, porque daba más nivel al boxeo. El tema de Rocky no tiene nada que ver con la Sinfonía Heroica de Beethoven, por supuesto. Pero antes habíamos estado hablando de cómo es la música heroica, y en cuanto oigo instrumentos de metal y sube el volumen, es hora de entrar en combate. La secuencia principal es la del entrenamiento. En ella es donde surge la confianza y el talento de Rocky, y donde se desarrollan al máximo el tema y las canciones de Conti. Tenía esta melodía para el personaje de Rocky. Es muy triste. Entonces llegamos al momento en que se prepara. El entrenamiento. Y yo tenía una melodía para eso. Así que hacía eso. Y pasaba... Y lo mantuve durante 1 minuto o así porque el director dijo, dame 1 minuto y corto la película. Es más fácil cortar la película para que se adapte a la música porque ya tiene ritmo. Y cosas así. Después me dijo, dame otros 30 segundos. Me pongo y... Al final, yo me había quedado ya sin ideas. Iban subiendo las escaleras. Así que la composición que se suponía que era una canción es en realidad una amalgama de fragmentos añadidos. Y al final, John dijo, ¿sabes? Él está en lo más alto, saltando como si fuera a volar. Oye, ¿por qué no le pones letra? Porque desde luego suena a canción. John, la película es tuya, puedes pedir lo que quieras. Unos 10 minutos después, él y el letrista aparecieron con unas letras, y él y su mujer, Shelby, y más gente que había en el estudio, se reunieron y la cantaron. Así que el tema es una especie de puzzle cuyas piezas encajadas formaron una canción. De forma bastante accidental, diría yo. Después acaba subiendo por las escaleras a las que había llegado corriendo en la escena anterior. Luego un momento de gran exaltación. Empieza a saltar y a lanzar los brazos al aire. Si se fijan bien, les contaré un pequeño secreto de esa última escena. John había rodado al señor Stallone en lo alto de las escaleras saltando. Y la primera toma era un primer plano de slide. O sea, empezaba en un primer plano y luego se iba alejando cada vez más. Pero eso no causaba el efecto deseado, porque la música estaba en pleno apogeo. Yo dije, caray, ojalá la cámara se hubiera ido acercando. Así que me acerqué al laboratorio óptico y les pedí que la pusieran marcha atrás. Y la toma está ahora al revés. La música que conmueve a la gente, en concreto a mí, es la música que yo quiero componer. Esa música
pareció llegar al público, afortunadamente. Y sé por sus reacciones en cartas que he recibido que les ayudó emocionalmente. Esta vez ocurrió que él llamó la atención de la gente y les llegó al alma. Y cuando hacían jogging por la calle o cuando estaban en un acontecimiento deportivo, producía la reacción que se buscaba. Barbra Streisand participaba en la entrega de los Oscars ese mismo año, en el 77, y yo era el director musical de la ceremonia. Y en el escenario me dijo, ¿sabes? Por la mañana me levanto y pongo esa música cuando voy a correr y me da fuerzas para todo el día. Bueno, era todo un cumplido que yo agradecí. Le comenté a mi esposa que no supe qué decir, porque yo desde luego no pongo esa música para levantarme. Pero me alegro que les sirva a otras personas. Es fabuloso. Es fabuloso que ocurra eso. Cuando ocurre, porque a mí me pasa lo mismo. Hay otras músicas, no las mías, que calan hondo en mí. La emoción de la música de Hans Zimmer para Gladiator proviene del interior del héroe más que de sus hazañas. Como en muchas películas de principios del siglo XXI, el director pretendía crear un personaje cuya vida interior y cuyos pensamientos más íntimos fuesen tan fuertes como el guerrero exterior. Parecía una película muy para hombres, y mi ambición era que resultase romántica. No quería que ninguna mujer se levantase de la butaca, ni se aburriese, ni sintiese rechazo. Pretendía meter la violencia en el contexto de la historia a través de la música. Que no hubiera solo sangre y vísceras, porque resulten emocionantes, sino profundizar más en la idea del hombre sencillo, el agricultor que pierde a su familia y que pierde la voz. Apenas habla en el segundo acto. Y hacer que la música hablara por él. Conseguí contar la historia sin dejarme atrapar por ella. Conseguí mantener el tono emocional, en cierto modo, y contener las heroicidades, que no resultasen heroicidades superfluas. Me basé en la idea y tomé la decisión de que el personaje de Maximus iba a morir. Así que durante el proceso del rodaje buscaba darle una imagen que transmitiese la sensación de mortalidad e hice que en todos los campos de batalla Russell cogiese un puñado de tierra y la oliese. Además era agricultor, un hombre que había trabajado la tierra con sus manos. El hecho de olerla era como decir, voy a morir hoy aquí, y si me muero me enterrarán aquí. Así que quiero saber cómo es esta tierra. Yo hice lo mismo que hace Russell en la película. Cogí un puñado de tierra y pensé, un momento, él es agricultor. Olvídate de lo de general. Olvídate de lo de gladiador. Es agricultor y lo suyo es la tierra. Así que compuse una pequeña melodía a la que nos referíamos como melodía de la tierra. Luego va cambiando y al final se transforma en un tema romántico. En realidad trata de eso, de la tierra. Para mí era así el personaje. La música añade una cuarta dimensión. La música da idea de lo que no puedes ver. Cuando estás en tu habitación, la música te acerca al mundo que te rodea, al exterior, al entorno y al mundo en el que estás. Una cosa que me encanta de trabajar con él es que no leo el guión. Le digo que me cuente la historia porque así conozco su punto de vista. Puedes hablar con él como con cualquier persona normal. Con ciertos compositores no puedes porque tienden a mirarte por encima del hombro. Piensan que no entiendes su profesión. Y yo entiendo muy bien su profesión, pero no sé solfeo. Fuimos allí la primera semana de rodaje y hacíamos reuniones en la preciosa tienda de Marco Aurelio, sentados en el barro de Farnham, mientras fuera se libraba la batalla. Y era como si los dos hubiésemos abandonado el siglo XX para volver a la época romana. Hablando del arte romano, empecé a pensar que gran parte de lo que hoy consideramos belleza y cultura y gran arquitectura se construyó sobre sangre, vísceras o lo que sea de otras personas. Musicalmente, ¿cómo podía reflejar la belleza arquitectónica, la simetría arquitectónica de Roma?
Y pensé, ¿cuál es la música más bella? Los valses de Viena. Vemos todas esas esculturas y decimos, oh, es preciosa, y olvidamos que fue la muerte, la destrucción y la violencia lo que las originó. Así que compuse todas las secuencias de acción como si fueran valses. Y les di la vuelta para mostrar su trasfondo sangriento. Se convierte en un paladín, en un famoso gladiador. Obviamente se enfrenta a grandes dificultades, a hombres en carros, armados con arcos y ballestas, así que no lo tienen nada fácil. Y, por supuesto, utiliza su intuición como general para dirigir a sus fuerzas, construir su propio castillo en mitad de la arena mientras los carros se dirigen hacia ellos y poco a poco se van imponiendo. Empiezo con un plagio descarado de una obra de Gustav Holst. En realidad es la idea de Marte, dios de la guerra. Pensé recurrir a esa especie de subconsciente colectivo, diciendo, ¿qué pasa si utilizo la idea y la desarrollo añadiendo cosas de mi cosecha? Mantengo, no obstante, el compás del vals, pero con matices de violencia. Es como si se te viniese encima una máquina feroz. Hans tomó parte de la temática del frente alemán, donde subraya la capacidad militar, el poder y la fuerza de Maximus como hombre, como general y como guerrero, y le da una especie de color musical a determinados momentos para destacar el heroísmo. Cualquiera que se encargue de la banda sonora y no lo echen de la película es para mí un héroe. Siempre es así. Es como meterte en la arena con los leones, los tigres, en fin. Es casi como luchar por tu vida. El concepto de heroísmo cambia no solo con el tiempo, sino también con las culturas. El finado Toru Takemitsu fue prolífico compositor japonés de bandas sonoras y conciertos, y es una de las grandes influencias en la mezcla de músicas orientales y occidentales. Es conocido principalmente por su música para la escena de la batalla de la película de Kurosawa, Ran. La música de Ran es música heroica. Es música de gran enjundia para un proyecto muy ambicioso, que es lo que era Ran. Al fin y al cabo, Kurosawa hizo una versión japonesa del Rey Lear y siguió muchas de las pautas del Rey Lear, dándoles una interpretación japonesa. La secuencia más famosa de la película dura 6 minutos y solo tiene música, ni efectos de sonido ni diálogo. Influyó mucho no solo en compositores, sino en directores y otros cineastas de Hollywood. Trata al héroe de una forma diferente. La música está menos orientada a la acción y es menos temática. Se centra más en el héroe interior que los temas majestuosos de, por ejemplo, Robin Hood de Korn Gold o Rocky de Bill Conti. Se centra más en el héroe como persona y en sus emociones y en lo que le motiva. Takemitsu hacía lo que ahora denominamos música cruda, aunque entonces nadie la llamaba así, claro, porque se inspiraba en Oriente y en Occidente, tanto musical como instrumentalmente.
y combinaba instrumentos y estilos que se hicieron populares en películas como El último emperador, donde toca una orquesta occidental pero utilizando instrumentos y elementos de la música oriental. Takemitsu fue un cruce extraordinario, un puente entre la cultura japonesa y la cultura occidental. Viajó por todo el mundo. Le interesaba mucho el sonido en cualquier contexto histórico o cultural. En música para cine, en concreto, probó de todo. Música romántica suntuosa, música electrónica escasa y todo el espectro intermedio. Tenía una educación musical clásica. Cuando le preguntaron, bueno, ¿quién le ha influenciado? ¿Quién ha sido su verdadero maestro?, respondió Duke Ellington. Duke Ellington fue el nombre que dio y luego añadió Duke Ellington y la naturaleza. Estaba abierto a cualquier sonido, y la música era sonido. La naturaleza era sonido, los pájaros eran sonido. El sonido del viento al pasar entre el bambú. Se refería a menudo a una especie de sonido ideal que quería plasmar en su música. Para él, la música era mucho más que notas sobre una página. Era sonido, la totalidad del sonido. Takemitsu fue el mentor de Tandun, autor de la banda sonora de Tigre y Dragón, cuando el joven compositor llegó a Occidente. La semejanza de sus orígenes les proporcionó un punto de referencia común. Para empezar, Tandun admiraba a Takemitsu y creo que aprendió mucho de él, sin que se diera la situación de que Takemitsu fuera el maestro y Tandun el discípulo. Me refiero a que aprendió escuchando y estando con Takemitsu y conociendo su personalidad. Toru veía en Tandun cosas por las que él había pasado cuando era joven, cuando era un compositor más joven. Cuando Takemitsu salió de Japón y se metió en el escenario mundial, todos esperaban que cuando estuviera en Europa o en Estados Unidos se comportara a la japonesa. Pero solo trataba de ser el mismo. Hacía su propia música. No componía música japonesa. Y creo que intuía en Tandun el mismo tipo de conflicto y de lucha. Hasta que cumplí los 19, al terminar la revolución cultural, no tuve ningún contacto en absoluto con la música occidental. Pero después me pareció una ventaja, porque hoy en día estoy en una especie de transición de lo popular a lo clásico, o de lo clásico a lo popular, entre Oriente y Occidente y viceversa. Ahora todo me resulta una experiencia nueva. Tandun era idóneo para poner música a la epopeya de artes marciales de Ang Lee. Sus personajes son mucho más complejos que los héroes tradicionales de las artes marciales y combinan sensibilidades orientales y occidentales en cuanto a poderes míticos y vidas emotivas. El cine chino de artes marciales tiene más que ver con la música que con las artes marciales. Hay que ver la película como una ópera. Es operística. Incluso en las peleas. Va más allá de la realidad. Pero es emotiva. En ella se producen grandes explosiones de emociones y hay que disfrutarla. Hay que disfrutarla sin recato. Se combinan dos conceptos de cine en Tigre y Dragón. Hay elementos occidentales. Por ejemplo, el romanticismo, que tradicionalmente es bastante ajeno a este género, y el protagonismo de la mujer, que los personajes femeninos lleven gran parte del peso narrativo. Eso es toda una novedad. Creo que la música ayuda al público a seguir una película de este tipo. Melodrama por una parte y excitantes escenas de lucha por otra, mezclados en una sola película a fondo. En las artes marciales chinas, cuando hay acción o una lucha a espada, es como la caligrafía. Aunque se detengan, la energía, el chi, sigue fluyendo. Eso es lo que trato de captar en mi música. Técnicamente, desde el punto de vista de la orquestación, los violonchelos o determinados instrumentos de primer plano se paran de inmediato, pero hay ciertos elementos como sonidos electrónicos o el sonido del agua que se mantienen fantasmagóricamente en el fondo.
Es una especie de ilustración auditiva de la filosofía de Ang Lee sobre las artes marciales. En esta película, las escenas de lucha son expresiones de carácter y emoción, más que iconos de mera habilidad y músculo. Hay algo más profundo en ellas. El pueblo chino, practica el tai chi y cuando se tocan saben exactamente qué pasa dentro de tu ego. ¿Cómo es tu interior? Y muchos occidentales piensan que las artes marciales son solo peleas. En realidad no se trata de pelear, sino de un contacto mental. Para mí eso queda muy patente en la película de Ang Lee. Y es lo que trato de hacer con mi música. Y donde queda más patente es en la escena de la lucha final entre el maestro y la joven guerrera. En la escena de lucha entre el bambú, no se representa realmente una lucha. Recuerdo que un famoso director chino dijo al verlas, eso es un coito. Resulta muy sexy. En esa escena se siente el aire. Se siente cómo crecen las cosas. Y por supuesto, visualmente, todo es verde. Y musicalmente, claro está, tienes que reflejar ese aire, ese ambiente de verdor, pero también las tensiones interiores. Además de las tensiones interiores, hay algo extrañamente decente. Todo eso, al orquestarlo, resultaba muy interesante. Utilicé muchas técnicas de cuerda frotada. El violín chino de 2 cuerdas, o arhu, instrumentos turcos como el tampura, con técnicas de percusión con los dedos. Todo ello mezclado con la orquesta occidental. Así que no es una simple combinación entre Oriente y Occidente. Es algo que une el verdor y el aire, lo extraño y lo pasional, y el amor. Es lo que sentí al ver las imágenes, y traté de transformar los sonidos en música. La epopeya de Bernardo Bertolucci, El último emperador, se desarrolla también en China a finales de la época imperial. Su héroe, que existió en la realidad, era emperador solo de nombre, pero estaba aislado y sin autoridad. Para ilustrar la complejidad del personaje, Bertolucci eligió a 2 compositores, David Byrne y Ryuichi Sakamoto. Pensé que, como esta película, El último emperador, es una especie de confluencia entre Oriente y Occidente, rodada en China, pero con personal occidental. ¿Por qué no contar con 2 compositores, uno oriental y otro occidental? La elección de Sakamoto fue muy fácil. Actuaba en la película y nos hicimos muy buenos amigos. Me encanta la música que ha hecho para otras películas y sus antecedentes con el rock and roll. Luego pensé en un occidental, David Byrne. David era para mí el compositor más interesante del mundo del rock and roll, el más sofisticado, siempre buscando algo nuevo, un vanguardista por naturaleza. Estoy seguro de que hubo cierta duplicación. Aunque no llegaran a decirnos, no llegaran a decirme, por ejemplo, vas a competir por la música de esta escena. Él va a componer algo para la misma escena y elegiremos lo que más nos guste. Lo curioso es que mucha gente pensaba que yo compuse la parte china de la música y David Byrne la parte occidental, pero en realidad fue todo lo contrario. La música
de las ocasiones importantes, como coronaciones u otros momentos grandiosos de la película, se la encargué a Sakamoto. La de los momentos más íntimos se la di a David. The Princess Wang Yun, Your Majesty, 17 years old. Como los instrumentos chinos, algunos de ellos, no tienen las escalas occidentales, acabé contratando a otros intérpretes, a un violinista clásico con la flexibilidad suficiente para tocar utilizando técnicas propias de la música china. En la escena clave con música de Sakamoto, el joven emperador descubre la verdadera magnitud de su impotencia. Aunque se le considera omnipotente en la ciudad prohibida, fuera de ella, China es ya una república. Las puertas y las murallas son símbolos claves en la película. Su universo es el interior del palacio, la ciudad prohibida. Y las murallas son verdaderas fronteras para él. Yo monté esta estructura en torno a esos símbolos. Cuando el pequeño emperador, que entonces tiene 14 o 15 años, se entera de que su madre ha muerto, siente que tiene que salir. No quiere quedarse más tiempo en esa especie de prisión. Y al intentarlo, descubre que no tiene poder suficiente para que los guardias le obedezcan y abran la puerta. Utilicé el tema principal del último emperador, porque es muy emotivo. Entonces, el chico hace algo muy autodestructivo. Hay un ratoncillo que es su compañero, un ratón blanco que siempre lleva consigo y al que quiere mucho, etc. Y coge el ratón y lo lanza contra la puerta con mucha fuerza. Creo que ese gesto expresa con más fuerza que las palabras su estado de frustración. En el momento en que lanza el ratón contra la puerta, se para la música. Puse un silencio porque se requería mucha atención. Y el silencio es muy intenso. Funciona siempre. Era un momento muy dramático. Y pensé que el silencio de Ryuichi le añadiría aún más dramatismo. Y así fue. Más que cualquier música. En los gritos del silencio aparece también un héroe de la vida real. Death Pran es un periodista que trabaja para los estadounidenses cuando los brutales Khmeres rojos se apoderan de Camboya. La película es la historia de su lucha por la supervivencia. Para transmitir la crueldad de la situación, el director Roland Joffe eligió a Mike Oldfield, famoso por Tubular Bells, quien se sintió atraído por el proyecto por los mismos motivos que Joffe. El heroísmo es algo extraordinario. Y no suelo hacer películas con héroes convencionales, creo yo, porque me interesa el heroísmo del día a día. Eso es lo que me intrigó de Pran. Creo que lo bueno de Death Pran como figura heroica es que nos representa a todos. No es un héroe normal. Es una persona asustada, arrastrada a una circunstancia que jamás habría imaginado, en medio de un mundo para el que, desde luego, no estaba preparado.
y que asume sorprendentemente bien. No es un heroísmo que se pueda celebrar, salvo por su falta de pomposidad. Al elegir a Mike, ya habíamos discutido el tema y no pensaba componer una música engrandecedora, sino una música detallista, ya que la película refleja los detalles del heroísmo cotidiano. Quería intentarlo porque la gente me decía que mi música era muy cinematográfica. Pero no podía ser solo eso, porque si no, habría hecho 100 bandas sonoras. Había algo especial. En parte era que se trataba de una historia real y la persona implicada, el personaje real, participaba activamente en el rodaje de la película y se hizo con una tremenda atención al detalle. Hay una escena de la película en la que la música de Mike se muestra en todo su esplendor, y es cuando están a punto de evacuar la ciudad y Pran pide la liberación de un periodista y de repente se invierte la situación, porque hasta entonces, al ser un periodista occidental, tenía acceso a todo un sentido innato de la invulnerabilidad. Eso cambia de repente y se muestra la verdad, y es que ahora son increíblemente vulnerables precisamente por ser periodistas occidentales. Y Pran es entonces el hombre del que dependen sus vidas. Pran trata de negociar su liberación con los Khmeres rojos, pero a estos no les interesa liberar a nadie. Los propios Khmeres rojos no saben muy bien lo que pasa. Esta escena refleja lo que es vivir un momento de caos, cuando las cosas se estiran, cuando el miedo se estira, el tiempo se estira y todo se deforma, por así decirlo. Y la música de Mike tenía que transmitir eso. Tuve problemas con esa escena, sinceramente. No se me ocurría qué hacer. Así que introduje media docena de pequeñas secuencias en mi ordenador y seguía sin funcionar. Así que pensé, ¿qué narices? Voy a desafinar algunas un 5% y a ver qué pasa. Y un sonido fallaba en un sitio, otro sonido fallaba en otro. Resultaba totalmente caótico. Mi idea de la escena era que se trataba de un reloj en el que no se coordinan las piezas. No sé cómo sonará un reloj con las piezas descoordinadas. Probablemente no suene en absoluto, pero en mi mente tenía la idea de que los muellecitos y engranajes que normalmente encajan a la perfección empezarían a rozar entre sí. Y si se pudiera poner un micrófono increíblemente sensible junto a la destrucción a cámara lenta de un reloj, se obtendrían determinados sonidos. Eso es lo que tenía en la cabeza. Es como un reloj que se desmorona. Un ambiente de caos y de terror, con gongs ligeramente electrónicos. Sonidos como si algo funcionase mal, como surgidos de una pesadilla. Lo que buscábamos era una música que oliese a miedo. Y creo que es lo que conseguimos. Una increíble nota sostenida, muy penetrante e inquietante. Y mientras suena esa nota, sabes que sus vidas están pendientes de un hilo. Sabes que si esa nota se altera en un sentido, están muertos. Pero si se altera en otro sentido, si se desvanece o lo que sea, la película toma un rumbo distinto y sabes que están a salvo. Empiezas a sentir que están a salvo. En una ocasión, John Swain dio una conferencia sobre lo que es ser capturado y describió la escena, no lo que pasó en realidad, porque la película no se ciñe totalmente a la realidad. Yo le dije, qué curioso, John, ¿por qué has hecho eso? Me miró y dijo, ¿qué? Yo le dije, ¿por qué has contado la película y no lo que de verdad ocurrió? Simplemente respondió, porque lo de la película es lo que se sentía. No se podría hacer mejor halago que ese y, básicamente, está relacionado con la elección de la música. Es la primera y única vez que he compuesto música para una película y para mí supuso un gran reto. Fue muy diferente a todo lo que había hecho. Por ejemplo, nunca había trabajado con personas que eran maestros en una profesión, al margen de la música.
Lo hice con toda mi alma. No se trataba simplemente de sentarse a trabajar, estaba totalmente inmerso en ello. Y como resultado tengo el placer de poder ver la película y pensar en los disgustos que me dio y en las satisfacciones. No he vuelto a hacerlo desde entonces. Esa película tiene algo especial. Todavía la veo, quizá una vez al año o así.